Pocos días después del debilitamiento de la oposición en Venezuela, el gobierno del presidente Trump está considerando imponer nuevas sanciones individuales, así como ideas que podrían tener un mayor impacto en el terreno, como las opciones militares. La Casa Blanca ha pedido a todos los departamentos relevantes que presenten al presidente más opciones sobre Venezuela. El Consejo de Seguridad Nacional está presionando al Departamento de Defensa para que presente opciones militares y el secretario de Estado Mike Pompeo está buscando formas de alentar a Rusia a que se aleje de Nicolás Maduro. Los funcionarios del gobierno, ya sea que estén estacionados o no, reconocen que no hay muchas opciones aparte del ejército o algún tipo de revuelta interna. Es más sanciones, un levantamiento militar o interno, dijo un alto funcionario del gobierno bajo condición de anonimato. Y ese es el problema. Todo lo que Venezuela tiene que hacer es esperar y mantenerse en el poder. Pompeo, asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, el secretario interino de Defensa, Patrick Shanahan, y el almirante jefe del Comando Sur, Craig Faller, se reunieron el viernes por la mañana y discutieron opciones para aumentar la presión sobre el gobierno de Maduro, incluida la participación del ejército. Hubo el secretario Pompeo, el embajador Bolton, otros y analizamos la situación en tiempo real, dijo Shanahan a los periodistas el viernes. Estas discusiones nos permiten estar al tanto de la situación y probablemente nos reuniremos de nuevo en unos días. De pie frente a los oficiales del ejército armado, Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como el líder legítimo de Venezuela, instó el martes a los venezolanos a unirse a él para la fase final de su intento de toma de control del Palacio. Elecciones presidenciales en Miraflores. Pero Guaidó no pudo obtener suficiente apoyo del ejército venezolano y pocos días después de violentas manifestaciones en las calles, Maduro mantuvo el control del ejército y de las entidades gubernamentales. Maduro demostró su poder apareciendo públicamente el jueves con un grupo de soldados. Algo positivo salió del lado equivocado, la lealtad, en medio de una pelea, dijo a los militares en un discurso emitido en la televisión estatal. No temían decir no a los traidores, no a los conspiradores del golpe. La lealtad es un valor que tienes o no tienes, sé que no le fallarás al país, dijo Maduro a los soldados. El presidente Trump y otros funcionarios del gobierno han dicho varias veces esta semana que todas las opciones están sobre la mesa, incluido el ejército. Se pueden tomar varias medidas antes de enviar soldados al suelo, como operaciones secretas y un bloqueo naval. Shanahan se negó a detallar las opciones discutidas, pero sugirió que estas incluían la participación de la Marina de los Estados Unidos. Todas las opciones están completas, pero cerca de Venezuela hay mucho mar, dijo. El mayor enfoque en una opción militar, que no se ha definido, está causando preocupación en Washington y en toda la región. Algunos diplomáticos y exfuncionarios de Trump se han manifestado en contra del uso unilateral de la fuerza y han dicho que era hora de cambiar la estrategia. Fernando Kutz, exdirector interino del Consejo de Seguridad Nacional para las Américas del gobierno de Trump, dijo que Estados Unidos había sido atrapado por una retórica imprudente. Lo hemos hablado tanto que los venezolanos realmente esperan que Estados Unidos esté listo para actuar, dijo Kutz. No hay más espacio para la interpretación en medio de la retórica, han sido extremadamente directos para referirse al ejército, así que, ¿qué hacer ahora? Todo eso no es una acción militar que conduzca a la restauración de la democracia en el país, no se considerará un éxito. Algunos aliados de Trump están presionando a la administración para que tome medidas más duras, como la autorización para operaciones encubiertas y la guerra psicológica. José Cárdenas, quien se unió al Consejo de Seguridad Nacional bajo la administración de George W. Bush y habla regularmente con la administración de Trump, dijo que era extremadamente necesario socavar la confianza en el estrecho círculo de Maduro. Tenemos que pensar en cosas nuevas, dijo Cárdenas. Tenemos que trabajar con los servicios de inteligencia para determinar su capacidad para hacer cosas que cambien su equilibrio. Tenemos que usar juegos mentales para que el régimen no sepa qué esperar. En una entrevista con Patricia Janiot de Univision Noticias, el diplomático dijo que el opón militar era solo uno de los representantes en la mesa para lidiar con la situación en Venezuela y que él contradijo al presidente de cara a interferencia rusa en la crisis del país sudamericano. Debemos estar listos para asegurarnos de que estamos listos para hacer lo que el presidente nos pide que hagamos. Por lo que esta mañana fue una de las reuniones que tuvimos, dijo el secretario de Estado Mike Pompeo.
Univision Noticias el viernes por la tarde, sobre la reunión que tuvo hace unas horas en el Pentágono para evaluar la crisis en Venezuela. Sin embargo, en la entrevista con Patricia Janiot de Univision Noticias, el diplomático dijo que la opción militar era solo una de las opciones previstas para enfrentar la situación en Venezuela, como dice la crisis desde el principio de la crisis. El gobierno de Donald Trump. Nicolás Maduro tiene que irse, él no es el líder legítimamente electo del país, Juan Guaidó es el líder electo en Venezuela, usamos todas las herramientas políticas y económicas disponibles, Maduro se irá, es inevitable. Sin embargo, el secretario no quiso dar detalles sobre la forma o la conveniencia de una posible operación militar, o sobre ser parte de una fuerza multinacional o una acción unilateral de Washington. Rusia divide Washington. Creo que el presidente Donald Trump ha sido muy consistente en este sentido, queremos que todos los partidos que apoyan a Maduro dejen de hacerlo. El presidente dijo los rusos deben retirarse, es lo que se ha hecho, muy consistente y estamos decididos a lograr este objetivo, dijo Pompeo. Sin embargo, unas horas antes, Trump, de la Casa Blanca, había contradicho la posición oficial de su gobierno, expresada por Pompeo en una entrevista con Univision News, para asegurarse de que su homólogo ruso, Vladimir Putin, no interviniera en Venezuela. Según Trump, luego de una conversación telefónica con el presidente ruso, no cree en absoluto una interferencia en Venezuela, aunque Moscú ha expresado abiertamente su apoyo al régimen de Maduro. El Putin no tiene intención de involucrarse en Venezuela, solo quiere que suceda algo positivo en Venezuela, y yo siento lo mismo, dijo el presidente antes de reunirse con el primer ministro eslovaco, Peter Pellegrini. Las declaraciones de Trump contrastan marcadamente con la posición expresada hasta ahora por la Casa Blanca y el Departamento de Estado, que han culpado a Rusia y Cuba por mantener a Maduro en el poder. Apenas 3 horas antes de que Trump habla con la prensa, su asesor de seguridad nacional, John Bolton, escribió en Twitter que Maduro solo se aferra al poder con el apoyo de Rusia y Cuba, las únicas fuerzas militares en el mundo. En Venezuela, el propio secretario Pompeo confirmó a Patricia Janiot su versión de que el martes pasado, Maduro estaba listo para abordar un avión para salir del país hacia La Habana, pero que los rusos habían aconsejado no hacerlo. El próximo lunes, Pompeo se reunirá con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en Finlandia, y Venezuela estará en la agenda de la reunión. Rusia se ha convertido en un jugador influyente en la crisis de Venezuela esta semana, cuando Washington acusó a Moscú de convencer al presidente Nicolás Maduro de que no huyera a Cuba. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dijo que Maduro tenía un avión listo para ir a La Habana cuando los rusos le dijeron que tenía que quedarse. Moscú respondió diciendo que estas afirmaciones eran falsas y acusaban a Washington de apoyar un golpe que no tiene nada que ver con la democracia al apoyar al líder de la oposición, Juan Guaidó. Moscú tiene motivos para apoyar a Maduro, uno de los pocos aliados en América Latina, y Rusia, que ha invertido millones de dólares en la economía venezolana. Pero, según los analistas, Vladimir Putin apostaría por una estrategia a largo plazo, con la esperanza de aprovechar el caso de Venezuela en su feroz pelea con Washington. Rusia está buscando transformar su influencia en Maduro, que en realidad no es absoluta, en una oportunidad para interactuar con Estados Unidos, dijo Tatiana Stanovaya, directora de R.Politik, una oficina analítica con sede en París, AFP, París. Para Rusia, Maduro es una moneda. La tensión en Venezuela ha aumentado desde que Juan Guaidó fue proclamado presidente interino en enero, alegando que la reelección de Maduro el año pasado fue ilegítima y se basó en 3 artículos de la Constitución. Más de 50 países, liderados por los Estados Unidos, han apoyado al presidente de la Asamblea Nacional durante 35 años, mientras que China y Rusia han apoyado a Maduro. Bajo el resplandor de las sanciones occidentales, Moscú vio rápidamente una oportunidad, incluso si significaba una confrontación con los Estados Unidos en América Latina, la zona de influencia tradicional de Washington. En marzo, Moscú envió 2 aviones con 100 soldados y equipos a Caracas, donde también trabajarían mercenarios rusos.
hacer un acuerdo con Trump. Los lazos entre Rusia y los países occidentales se han deteriorado considerablemente después de la anexión de Crimea por Moscú en 2014, su apoyo a los separatistas en el este de Ucrania y al presidente Bashar al-Assad en Siria. Pero la audacia con la que el Kremlin logró afianzarse en la crisis venezolana ha causado preocupación en Washington. Rusia está dando el siguiente paso en nuestro hemisferio, y la OTAN se está quedando atrás, dijo el mes pasado Frederick Kempe, presidente del Comité de Expertos del Consejo Atlántico. Vladimir Putin podría allanar el camino para que Venezuela sea un ejemplo del fiasco de la política exterior del presidente Trump, al igual que Siria fue para el gobierno de Obama. Rusia y Venezuela tienen vínculos de larga data, y el antecesor de Maduro, Hugo Chávez, conocido por sus diatribas contra Estados Unidos, fue un invitado destacado en el Kremlin. Después de la muerte de Chávez en 2013, las relaciones con el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo continuaron fortaleciéndose. Rusia es el segundo mayor prestamista en Caracas después de que China y Moscú hayan invertido fuertemente en los recursos petroleros de Venezuela, además de vender armas por valor de miles de millones de dólares a este país latinoamericano. Según los analistas, Rusia tendría mucho que perder en caso de un cambio de dirección. Pero lo que podría extraerse de un posible acuerdo con Washington podría ser mucho más importante para el Kremlin. Putin podría llegar a un acuerdo si, a cambio de aceptar la partida de Maduro, obtuviera algo realmente importante de Trump, dijo Timothy Ash, estratega del Nueva Asset Management. Ash sugirió que Moscú solicite a Washington que levante sus sanciones, permita que las compañías petroleras rusas operen libremente en Venezuela y acepte esferas de influencia. Creo que a ellos el gobierno de Trump les complacería llegar a un acuerdo con Putin para que él retirara sus tropas de Venezuela a cambio de cerrar los ojos de Estados Unidos sobre lo que está sucediendo en Ucrania, dijo Ash. Reunión de alto nivel. El ministro de Relaciones Exteriores de Pompeo y Rusia, Sergei Lavrov, planea discutir la crisis en Venezuela al margen de la reunión del Consejo Ártico en Finlandia a partir del lunes. Esta semana, en declaraciones separadas, Pompeo acusó a Moscú de desestabilizar a Venezuela y Lavrov, diciendo que Washington era una influencia destructiva en el país. Para los analistas, ambas partes parecen renuentes a considerar la opción militar y pueden estar tratando de llegar a un acuerdo tras bambalinas. Pero las acciones sobre el terreno podrían tener más peso. Tras el fracaso de un levantamiento militar en su apoyo esta semana, Guaidó llamó a los venezolanos a manifestarse en los principales cuarteles del país. Algunos expertos dudan de la capacidad real de Rusia para influir en la crisis. La administración de Trump exagera dramáticamente el papel de Rusia y China. No creo que sea un factor decisivo, dijo Ted Galen Carpenter, experto en el Instituto Caton, un grupo de expertos libertario con sede en Washington. La base de poder de Maduro permanece razonablemente intacta, el ejército será la potencia principal.